les invito a que abran sus Biblias en el libro de Jeremías. Hoy vamos a estudiar a Jeremías. Jeremías capítulo 38. Jeremías capítulo 38 del verso 1 al verso 13. Y le quiero invitar a que lo tenga. Por favor, se coloque sobre sus pies para mayor reverencia ante esta palabra del Señor que Él tiene hoy para con nosotros. Amén. Una vez colocados nuestros pies, dice la palabra del Señor: oyeron Cefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, las palabras de Jeremías que hablaba a todo el pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, el que se quedare en esta ciudad morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia, mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Así ha dicho Jehová: de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia, y la tomará. Y dijeron los príncipes al rey: muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado de esta ciudad, y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y dijo el rey Sedequías: he aquí que él está en vuestra mano, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amalec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua sino cieno. Y se hundió Jeremías en el cieno. Y oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo: mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed-Melech diciendo: toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Y tomó Ebed-Melech en su poder a los hombres y entró a la casa del rey debajo de la tesorería, y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas, y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Y dijo el etíope Ebed-Melech a Jeremías: pon ahora esos trapos viejos y ropas raídas y andrajos bajo los sobacos, debajo de las sogas. Y lo hizo así Jeremías. De este lo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Padre celestial, yo te doy gracias, Dios del cielo y de la tierra, te alabo y te bendigo. Te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva, es verdad, es real, Señor, para nosotros. Te doy gracias, Señor amado, porque tú has escogido, Señor amado, esta palabra para ministrar nuestro corazón. Hoy abrimos nuestras vidas. Hoy yo te quiero suplicar que tu Espíritu Santo sea tomando el control de nosotros, y seas tú derramando de tu Espíritu, Señor, sobre cada uno de nosotros. Seas tú permitiendo, Señor, que tu palabra penetre y sea cortante como espada de dos filos. Toma el control con tu Espíritu de Dios. En Cristo Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento. Ser un profeta en los días de hoy, ser un profeta en los tiempos actuales, tal vez usted crea que ya no existen. La verdad es que podríamos decir que ya no existen los hombres profetas que andan por las calles diciendo: estudiad la palabra de Dios y crean en el Señor y arrepentíos, porque el reino de los cielos ya llegó, Jesucristo es camino. Ya usted no encuentra esa clase de hombres que cumplían esa función como la cumplían en el Antiguo Testamento,
Sin embargo, estamos en una época muy parecida a la de los profetas, y sí hay profetas. De hecho, la palabra profecía en nuestros tiempos actuales se interpreta como aquel que predice el futuro basado en la palabra de Dios. Cada que nosotros nos paramos en este lugar a compartir la palabra de Dios, en realidad le estamos profetizando a la iglesia. Le estamos diciendo: iglesia, si usted hace esto, esto y esto según la palabra, a usted le va a ir de esta y esta y esta manera. Le estamos profetizando. Si usted no se arrepiente, va para el infierno, y si usted se arrepiente, va para el cielo. Algo así más o menos parecido, en resumidas palabras, ¿verdad? Pero en realidad sí existe la profecía, sí existen los hombres profetas para esta época, sí existe la sana doctrina, sí existe la palabra de Dios para el pueblo. Pero estamos en una sociedad, en un mundo que pretende vivir en la promiscuidad de la rebeldía. Y ustedes juzgarán si lo que yo estoy diciendo es cierto o es falso. Estamos en un mundo que pretende vivir en la promiscuidad de la rebeldía, de la idolatría, y no ser amonestados por nada. Estamos en un mundo que no quiere que le digan nada. Cada cual tiene su propia doctrina, su propio evangelio, su propia dirección. Cada cual quiere hacer lo que, y que nadie me diga nada. ¿Sabe qué es lo triste? Que llegamos a la iglesia en las mismas condiciones. Llegamos a las iglesias cristianas, y aún a iglesias cristianas donde se predica la palabra de Dios. ¿En qué actitud llegamos? A mí que el pastor no me diga nada, a mí que nadie me diga nada, a mí yo simplemente voy a escuchar lo que quiero escuchar, a recibir un poquito porque necesito paz para mi alma, necesito y que nadie me moleste la vida. Y ojalá y lo dijéramos en esos términos. Pero en la misma condición llegamos al mundo, llegamos a la iglesia con el deseo de no ser amonestados, de no ser llamados, y mucho menos por Dios. El ser humano no quiere ser amonestado por el Dios que lo creó. Ya Dios nos creó, ya que nos deje quietos. Nosotros veremos qué hacemos. De hecho, ya el mundo está proclamando ser mayor de edad, y entonces que ya se puede mandar solo, que ya puede hacer lo que quiere. No se admite hablar de castigo en esta época. No se admite hablar en ningún sentido de juicio, mucho menos de un Dios que habrá de juzgar entre vivos y muertos. Tú hablas hoy en día en la sociedad de ese Dios, hablas de ese Jesucristo, hablas de un Dios que viene a juzgar, que viene a separar, y eso te da cárcel. Le hablas hoy en día a la gente: mira lo que tú estás haciendo, es abominación a los ojos de Jehová. Estás cambiando los privilegios que Dios te dio por un plato de lentejas, por un placer momentáneo, y eso te va a llevar directo al infierno. Le dices al usurero: la usura es pecado, y te puede demandar porque lo estás juzgando, porque le estás haciendo bullying o cualquier clase de persecución, cualquier clase de ataque. Le dices al homosexual que la palabra de Dios dice que a causa del pecado y de la mente cauterizada del hombre, el hombre cambió el uso natural que Dios le dio de la mujer, y se encendieron los unos, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Tú predicas la palabra de Dios, Romanos capítulo 1 del 22 en adelante, y eso te da cárcel, porque eso es discriminación, eso es elitismo. Entonces estamos en ese mundo, estamos en ese contexto. Necesitamos profetas. Jeremías estaba en ese contexto. Llegó al punto, la profecía de Jeremías llegó al punto que él fue un profeta solitario. Si usted es un profeta en esta época, si usted decide seguir a Jesús, a hablar de Jesús, creerle a Jesús y compartir lo que la palabra de Dios dice, usted, al igual que Jeremías, va a ser un profeta solitario. En primer lugar, Jeremías fue un profeta solitario. El decir la verdad lo llevó a hacer eso, a perder todo nexo de comunicación. De hecho, este es un hombre que vienen, acá acabamos de leer, lo tiran en una cisterna. ¿Y quién dijo? No, no lo tiren, no, venga, no, ustedes están rompiendo las leyes, ustedes están usurpando el derecho que tiene Jeremías a hablar.
Nadie peleó por él, así como nadie va a pelear por un creyente hoy en día. Nadie va a pelear por un cristiano, van a pelear contra el cristiano, contra aquel que hable la palabra de Dios. Él perdió toda comunicación, hasta su amada esposa la perdió por causa de la verdad. O sea, Jeremías fue un profeta de aquellos que sacrificó hasta el último día. Hasta su amada esposa le fue quitada. Y él se vio seducido por Dios de una forma tan especial que él mismo lo expresa con esa palabra: me sedujiste, Señor. Y eso hizo que él no pudiese evitar el llamado que Dios le hizo. No pudo evitar que Dios le llamara de una forma especial. No se pudo evitar a ese hecho. Y siempre colocó el servicio a Dios por encima de esos sobornos de tranquilidad, de paz, de sosiego que el mundo le ofrecía. Usted es que es bobo, ¿para qué se va a poner a hablar de eso? Vea, se va a echar a esa gente enemiga. Él siempre prefirió la palabra de Dios. Él siempre prefirió lo que Dios le mandó a hacer y lo que Dios le mandó a hablar, por encima de esos sobornos que le decían: tranquilícese, cálmese. Es que no hay que ser tan legalistas, no hay que ser extremistas. Él vivió en un mundo parecido al que tenemos hoy en día. Un mundo de pecado, pero que no quiere que le digan nada. No quiere que le llamen la atención. ¿Cuál es la vida entonces de un profeta a la luz de Jeremías? ¿Cuál sería la vida entonces de un profeta en nuestra época moderna? ¿Cómo sería un profeta el día de hoy? Yo le voy a contar, y no solamente le voy a contar con base en la palabra de Dios, sino que se lo voy a contar con base en los hechos reales que ustedes hoy juzgarán si en nuestra sociedad se ven o no se ven. Porque estamos en una sociedad incluyente, con todos los géneros, con todos los movimientos, con todas las comunidades, menos con la parte religiosa. La parte religiosa no es incluyente en nuestro sistema de hoy en día. Tengan en cuenta eso. La sociedad nos excluyó. ¿Por qué? Porque hablamos la verdad. Porque hablamos de que esto y esto es verdad, y eso va en contra de lo que enseña nuestra comunidad hoy en día. Entonces, vamos a ver cómo es un profeta en una sociedad excluyente de la parte religiosa. En primer lugar, dice aquí el versículo 4: y dijeron los príncipes al rey. Mire la forma en que llegan estos hombres a hablarle al rey de Jeremías. Porque Jeremías, en los primeros 3 versículos, dice que su profecía era dura, pero real. Leamos esa profecía. Dice: así ha dicho Jehová, versículo 2: el que se quedara en esta ciudad morirá a espada o de hambre. O sea, estamos en una época de tanta maldad que Dios ya decidió castigar al pueblo. Dios ya decidió castigarlo. Independiente que el pueblo crea o no crea, el castigo y el juicio de Dios viene sobre buenos, malos, bonitos, feos, altos, bajitos, negritos, blanquitos, amarillos, rojizos, no sé, pero todo mundo va a tener que pasar por el juicio de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Entonces, Jeremías viene y dice: todo el que se quede acá va a morir. Dice el verso 3: así ha dicho Jehová, de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia. O sea, esa era la verdad, el juicio de Dios viene. Entonces estos hombres se acercan al rey. ¿Y qué es lo que le dicen al rey? Le dicen en el verso 4: y dijeron los príncipes al rey: muera ahora este hombre. ¿Qué más quisieran, no? Porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo. Escuche, las palabras de Jeremías, las verdades de Jeremías, la realidad que Jeremías predicaba, el evangelio que Jeremías le trajo a la sociedad. Dicen estos hombres que son los que están haciendo desmayar las manos de los hombres valientes del pueblo. O sea, yo no sé si usted está de pronto un poco contextualizado con lo que estaba pasando. El hombre, a raíz del pecado, estaba siendo altamente castigado. Israel estaba completamente sitiada, estaba aguantando hambre, los estaban matando de hambre a causa del infinito pecado que estaban cometiendo. La sociedad iba en declive en todos los sentidos, porque habían admitido cualquier clase de pecado.
estaban pasando hambre al punto que para el reinado de Sedequías venía la gente llorando donde el rey. Dos mujeres venían llorando donde el rey diciéndole: esta mujer me engañó. ¿Y en qué te engañó? Me dijo que nos comíamos primero a mi hijo y después nos comíamos el de ella. Ya nos comimos el mío y ya no quiere partir el de ella. Y el rey se queda como: ¿es en serio? Me toca juzgar entre la pierna, el brazo, ¿qué se come? El rey se puso a llorar. Así estaba la sociedad a raíz de él. Según estos hombres, a raíz del cristianismo, a raíz de Jeremías. O sea, el problema de la situación social no es un gobierno corrupto como el de Sedequías. No quiero traerlo a nuestra actualidad. No es un gobierno corrupto como el de Sedequías, ¿verdad? No es el gobierno, no es la injusticia social, no es la esclavitud que están viviendo, no es la idolatría. No, el problema es el cristiano. Es que el cristiano no deja trabajar. Es que no deja. Es que ¿cómo es posible que venga a desalentar diciendo que estamos en pecado? Es que él va en contra de lo que la sociedad quiere. Él no es incluyente. Él no es incluyente. Entonces por eso es que la sociedad está como está, porque la religión le ha hecho un daño tan grande a la humanidad que no la ha dejado ser libre. Un cristiano, un profeta de Dios en esta época va a escuchar palabras como esas, y no las va a escuchar de los altos mandos, las va a escuchar desde los altos mandos hasta los propios familiares que nos rodean. Un profeta de Dios tiene que prepararse para eso. La culpa es de la verdad transmitida por Jeremías. Mire, nuestros hijos están en una época difíciles de educar. Yo no sé si a usted, como padre de familia, pero le tocó de pronto como hijo, cuando éramos hijos, cómo nos educaron a nosotros y nos formamos bien. O sea, yo no tengo ningún rayón, creo yo, que no se me rayó el cerebro, ni se me perdió una tuerca por alguna pela que me hayan dado. A mí me dieron correa, sí, y mi papá tenía este porte que uno la veía colgada de la puerta detrás. Uno sabía para qué era, uno le daban ganas de echarle candela con puerta y todo. Uno le tenía miedo a abrir esa puerta y ver ay, la correa sola nomás le asustaba a uno. Porque cuando mi papá cogía esa correa, no, y corra, vaya y corra. Si corre, le va peor. Y uno, yo sé, pero es que me va a dar. Y sí, venía el papá y le daba unos correazos a uno, con ese dolor que decía él que sentía. A mí me duele más que a usted. Y sí, cómo no. Uno sentía todo eso y no quedó rayado. Y no quedó con un rayón, ni se le perdió alguna tuerca. No, uno se formó, se educó. Estamos en una sociedad donde nuestros hijos son muchas veces indomables. Y gracias a Dios no debo hablar de nuestros hijos. Gracias a Dios los hijos en principios bíblicos, en principios cristianos, son más trabajables. Pero estamos en una sociedad donde los muchachos de hoy son indomables, son muchachos ineducables, son inmamables. Qué cosa tan impresionante. Oiga, esos muchachos no tienen, yo no sé de dónde le quitan las pilas para que dejen de ser groseros, altivos. Hoy en día los profesores en las instituciones educativas se quejan de la agresividad con que los estudiantes se les paran de frente, aunque le dicen no, y usted no me puede decir, y usted no me puede hacer. Todo mundo, todos los jóvenes hoy en día reclaman sus derechos, pero la culpa es del cristianismo. Es que el cristianismo los cohíbe, es que el cristianismo no los deja expresar, es que el cristianismo no los deja ni siquiera tener una identidad sexual. Es que la culpa es del cristianismo, por eso los muchachos están indomables. Un profeta en esta época va a escuchar esa clase de cosas. Es que el cristianismo no los deja fluir. A mí mi papá y mi mamá metieron un cristianismo a punta de correa. Tampoco es la forma. Tampoco es la forma. Pero créame, aprendí.
Yo creo que hoy en día la palabra de Dios está llamada a corregir. Estamos llamados a ser profetas en medio de esa situación. Entonces, claro, obviamente, al nosotros no ir de acuerdo con lo que el mundo dice, ¿qué es lo que sucede? Viene y dice el final del versículo 4: este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Jeremías aquí está siendo acusado de ser un odiador del pueblo. Usted está buscando el mal del pueblo, odiador del pueblo. Jeremías está siendo acusado de eso, y usted y yo vamos a ser acusados de eso. ¿Cómo vamos a ser acusados de eso? Mire, yo quiero hablar un momento respecto a lo que se está presentando en este momento, de lo que se está viviendo en este momento en nuestra sociedad respecto a todo esto que tiene que ver con la vacuna. ¿Por qué? Porque hay un vacío a nivel cristiano. ¿Qué dice la iglesia? ¿Me vacuno o no me vacuno? El problema no es si se vacuna o no se vacuna. A todos nos da virus. A usted se va a ir para un viaje misionero y le aplican como 3 vacunas. Si se va a ir, que contra la malaria, que contra no sé qué, una vacuna es una vacuna, para de contar, ¿verdad? Estamos hablando de un virus y listo. El problema no es la vacuna como tal, que están más fuertecitas. Sí, a mí me dejó mancado, la verdad, eso manca muy feo, como 2 o 3 días, pero listo, de ahí no, esperemos que no pase, ¿no es cierto? Que es fuertecita, sí, pero mire, el problema no es la vacuna, el problema es la mentalidad globalista con que están aplicando la vacuna. ¿Cómo es posible que a ti te digan que si tú no tienes un carnet de vacunación, a ti no te van a dejar entrar a un cine? Eso ya es una mentalidad globalista. Esa es una mentalidad ya ¿cómo es que llama esto? El movimiento, la moneda mundial, el nuevo orden mundial. Esto de la vacuna lo están trabajando en una forma de un nuevo orden mundial. ¿Por qué? Porque a usted lo están trabajando mentalmente para que cuando le digan tiene que marcarse, es la misma metodología. Hoy el que no se vacuna no entra aquí, no entra allí, no entra acá. Mañana el que no se marca no entra aquí, no entra allí, no entra allá. No entra a un supermercado, y después de que usted no entra a un supermercado, ¿qué? Vaya siembre. Vaya siembre. Así de sencillo. Entonces, en realidad te están preparando la mentalidad. Y cuando tú no lo haces, yo me pregunto, venga, ¿en qué le afecta a la sociedad el hecho de que yo me vacune o no me vacune? Eso me beneficia a mí. Eso me beneficia a mí. Pero en realidad, ¿por qué tienen que presionar de esa manera? Porque nos están trabajando y nos están preparando para una mentalidad de marca, para una mentalidad global, para una mentalidad del anticristo. Ya estamos preparándonos mentalmente. El día que ese código de barras que está en un carnet, a usted le digan que se lo tienen que meter adentro, porque al fin y al cabo un carnet pues lo falsifica cualquiera. El día que a usted le digan que ese código de barras lo tienen que meter adentro, vamos a tener problemas. Ay, es que si usted no se deja, no va a poder entrar a los centros comerciales, no va a poder entrar a los cines, no va a poder ir a los supermercados, mejor dicho, no va a poder ir a la sociedad. Hay países y hay lugares donde en este momento, y hay ciudades de Colombia, donde en este momento ya prohibieron que los que no son vacunados salgan después de las 6 de la tarde. Tienen entre las 6 de la mañana y 6 de la tarde, y estamos hablando de ciudades de Colombia, entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana, al que cojan de las 6 de la tarde en adelante, en la calle, sin carnet de vacunación, lo llevan a la cárcel. Eso es lógico. Eso es una mentalidad globalista, una mentalidad de nuevo orden mundial, una mentalidad de marca. Cuando te vayan a marcar, entonces, ¿qué es lo que sucede? Cada que tú vas a ir en contra, predicando la palabra, vas a ir en contra de una mentalidad globalista. No vas a ir en contra de una vacuna, no, pero sí vas a ir en contra de la mentalidad que va imponiendo el gobierno. Y cuando tú vienes, mejor dicho, cuando el gobierno vea esta predicación, a esta iglesia va a ser declarada odiadora de la sociedad. Sí, es posible que hasta no la cierren. No cierren el canal mínimo. Bueno, pero no hay pero tenemos que ser profetas de la realidad de lo que está pasando. Tenemos que enseñarle al mundo. Preparémonos, porque es que nos están
nos están preparando, nos están trabajando. Y cuando vengamos y digamos eso, cuando enseñemos la palabra de Dios, que enseña la palabra, vamos a ser llamados odiadores de este mundo. Alguien nos contaba la semana pasada, estuvo haciendo la fila para aplicarse la vacuna y llega una mujer, estaba parada haciendo la fila para una vacuna y se le arrima otra mujer encima. Ay, mami, dame tu teléfono. No, ¿cómo le ocurre? Ay, ¿qué hubo? Ay, no, mami, ¿y tú qué? ¿Qué te pasa? O sea, eres homofóbica. No. Eres religiosa. Sí, soy religiosa, soy cristiana. Ay, claro. Y le hizo un escándalo en plena fila para la vacuna, que hasta cuando se estaba vacunando se la acusaban. Pídale al Espíritu Santo que venga, y para que no le duela, para que le quite la fiebre. Como 5 muchachas atacando. ¿Quién defiende a eso? ¿Quién se paró y dijo, hey, respeten, ella tiene derecho a ser religiosa, usted como usted es homosexual? ¿Quién se paró a decir eso? No, usted por ser religiosa es odiadora de la sociedad. Amados, yo no sé si a ustedes les ha pasado eso, pero créame, nos va a pasar. Si somos buenos cristianos, nos tiene que pasar. Si somos profetas en un tiempo moderno, nos va a pasar. Y lo charro es que vienen estos hombres delante del rey. Uno podría decir, no, la parte política, la parte gubernamental del pueblo nos va a defender. Dice el 5, y dijo el rey Sedequías, mire lo que le dice a los príncipes que le dijeron que había que matarlo: he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. O sea, yo no quiero mencionar el nombre de nuestros gobiernos, pero es que se parecen tanto. O sea, es que están persiguiendo a los cristianos y el gobierno, pero los gays van para arriba, pero se está defendiendo la inclusión, se está defendiendo los derechos de... Ay, Señor bendito, este hombre no busca la paz. O sea, el abandono por los medios políticos es impresionante. Un gobierno con las manos atadas a nivel mundial. Ahora, de admirar gobiernos como el del Salvador, Nayib Bukele, de admirar gobiernos con pantalones como el del Salvador, que se levanta y dice, aquí no vamos a aceptar ninguna agenda LGTBHIJQ y todas las letras que le quieran poner. Aquí no aceptamos esa situación. Y se le viene a Estados Unidos y le dice, pues entonces vas a tener problemas con nosotros. Usted manda allá, yo mando aquí. Y aquí en mi casa, mientras sea mi gobierno, no se acepta. Se aceptan los principios bíblicos y punto. Ah, bueno, pero nosotros no estamos en El Salvador. Y créame, nuestro gobierno no va a hacer eso. Ni el que sale, ni el que entrará en el 2022, independiente de quién sea. Estamos en la misma época de Jeremías. Estamos en las mismas condiciones. La pregunta ¿es usted Jeremías? ¿Está usted dispuesto a entregar su alma a Jeremías, a Jesucristo, así como Jeremías la entregaba? Entonces nuestra sociedad le llama malo a lo que es bueno y bueno a lo que es malo. Mire, esta gente está diciendo que Jeremías quería matar el pueblo, que Jeremías quería el mal del pueblo. A lo que es bueno le llaman malo y a lo que es malo le llaman bueno. Estamos en la misma época, estamos en la misma sociedad. Entonces, ¿por qué seguir profetizando? ¿Por qué seguir hablando? ¿Por qué seguir dando palabra? En primer lugar, mire el capítulo 37, verso 11 al 15. Mire una de las razones por las cuales tenemos que seguir profetizando la palabra de Dios. Versículo 11: y aconteció que cuando el ejército de los caldeos se retiró de Jerusalén a causa del ejército de Faraón, o sea, los babilonios se retiraron porque dijeron, viene Faraón a defender a Israel. Entonces los caldeos se retiraron un poquito, que eran los que estaban oprimiendo a Israel. Se retiraron un poquito. ¿Qué hizo Jeremías? Salía Jeremías, verso 12, de Jerusalén para irse a tierra de Benjamín, para apartarse de en medio del pueblo. ¿Qué quiso hacer Jeremías? Se quiso volar. ¿Y se quiso volar de qué? Del lugar donde Dios le puso, de lo que Dios le dijo que tenía que estar haciendo. ¿Y qué le pasó? Y cuando fue a la puerta de Benjamín, estaba allí un capitán
que se llamaba Irías, hijo de Selemías, hijo de Ananías, el cual apresó al profeta Jeremías diciendo: tú te pasas a los caldeos, usted se torció. Y dice, y Jeremías dijo: falso, no me paso a los caldeos. Pero él no lo escuchó, sino prendió Irías a Jeremías y lo llevó delante de los príncipes, y los príncipes se airaron contra Jeremías y lo azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque le habían convertido en cárcel, porque lo habían convertido en cárcel. ¿Qué le pasó a Jeremías cuando quiso salirse de la voluntad de Dios? Tenga para que lleve. Mire, usted usted y yo le corremos al llamado de Dios. Usted y yo le corremos a que Dios nos hizo así. Usted lo escogí, tan. Y cuando Él nos hizo así, nos llamó y nos escogió y nos apartó, nosotros pasamos a ser pertenencia. Escuche bien esa palabra, pertenencia de un Dios omnipotente. Jeremías trató de alejarse del pueblo y no pudo. La iglesia de hoy no comprende, no entiende. Nosotros no entendemos el concepto de lo que significa esclavitud a Dios. Usted aquí no está porque usted aquí pase bueno, porque es que usted quiere sentir el placer de la alabanza y la presencia de Dios. Usted está aquí porque Dios lo trajo, Dios lo llamó, Dios lo escogió, a usted le pertenece, Dios lo creó a usted, pagó un precio por usted, y ahora usted entiende que usted está en deuda con Dios. Y que si usted lo llegaran a apedrear, que si usted lo llegaran a matar por causa de Cristo, ni aún con eso pagaría usted lo que Jesús hizo por usted, por su vida. Nosotros estamos en deuda con Dios, que nos sacó de donde nos sacó. Y entonces ahora Dios te dice: ahora ve a tus hermanos que todavía están en el hueco, que todavía estén allí. ¿Y tú qué haces? Sales corriendo. Ay, no, Señor. Malagradecido. Sí, así somos nosotros los seres humanos, malagradecidos. Ay, no, Señor, usted me salvó a mí, pero a eso no hay quien lo salve. Yo te estoy enviando. Y claro, entonces tenga para que chupe, tenga para que lleve. Y empiezan las persecuciones, y empiezan los problemas, y empiezan las dificultades. ¿Y por qué? Porque te estás saliendo de la presencia de Dios, te estás saliendo, no entiendes el concepto de que tú le perteneces, de que tú eres esclavo. ¿Sabe cómo se presentaba el apóstol Pablo? Pablo, esclavo de Dios, esclavo de mi Señor Jesucristo. Y la palabra esclavo ahí, la palabra esclavo era la palabra doulos, que significa: no soy ni siquiera uno de los jefes de los esclavos, soy el nivel más bajo de los esclavos. ¿Y por qué estoy yo aquí? Dice Pablo: yo a la verdad estoy aquí por causa de ustedes, pero para mí ya de rato me hubiera ido con mi Señor, ya de rato me hubiera ido con Él, pero todavía estoy aquí porque el Señor me tiene con una misión, porque el Señor me tiene con un propósito, y es de salvación a todas las naciones. Él entendía lo que era la esclavitud. Jeremías entendió lo que era la esclavitud. Entonces, en primer lugar, porque es que es un mandato de Dios. Pero ahí en el capítulo 37, el versículo 17, nos dice que cuando Jeremías estaba ahí en la cárcel, ¿qué pasó? El rey Sedequías envió y le sacó. Y le preguntó el rey secretamente en su casa y dijo: ¿hay palabra de Jehová? Escuche esa palabra del rey. El rey estaba sufriendo por su pueblo. Vuelvo y le repito, eso de tener que decidir si me como el niño de aquella o me como el niño de aquella, eso no estaba haciendo fácil. El rey estaba sufriendo a causa de su maldad. El rey estaba sufriendo a causa de la situación. Y entonces el rey manda a preguntar: ¿hay palabra de Jehová? Y Jeremías dijo: hay. Y dijo: mas en mano del rey de Babilonia serás entregado. ¿Qué le tocó decir a Jeremías? Una vez más, la verdad. Pero no solamente ahí, sino que en el capítulo 38, versículo 14, después de que lo sacan de la cisterna esa llena de hieno, dice acá, de cieno, dice, versículo 14 del capítulo 38: después envió el rey Sedequías e hizo traer al profeta Jeremías a su presencia en la tercera entrada de la casa de Jehová. Y dijo el rey a Jeremías: te haré una pregunta, no me encubras ninguna cosa. Y Jeremías dijo a Sedequías: si te lo declarare, ¿no es verdad que me matarás? Si te diere consejo, no me escucharás. Escuche,
La segunda razón por la que nosotros tenemos que seguir siendo profetas de la palabra de Dios es porque Sedequías nos necesita. Es porque el mundo nos necesita. Porque hay un mundo que tal vez no va a querer escuchar, que tal vez todavía está luchando como Sedequías. Aquí lo que demuestra es que Sedequías luchaba. ¿Le doy gusto a Dios o le doy gusto al pueblo? Todavía hay un pueblo que está luchando contra el pecado. Le doy gusto a mis amigos, le doy gusto a mi familia, le doy gusto a mi patrón, le doy gusto a mi carne, le doy gusto a mis placeres, o le doy gusto a lo que Dios quiere. Y necesitan un profeta. Y esas personas sedientas, esos Sedequías están en tu casa, esos Sedequías están en tu trabajo, esos Sedequías están en tu barrio. Y el Señor necesita hombres como Jeremías, porque esos hombres van a llegar y le van a preguntar: usted que estudia la palabra de Dios, ¿qué opina? ¿Dejo a mi mujer o dejo a la otra? Y eso a nosotros nos causa, pero a esa persona de verdad que está en una encrucijada, de verdad que está en una: pero es que mi mujer me pega, me maltrata física, verbalmente, mientras que mi amante me consiente, hasta que se vuelve la mujer, ¿cierto? Pues así sucede. Sí, él está en una encrucijada impresionante. La mujer está también en una encrucijada. Le soy fiel a mi marido, pero es que mi marido me abandona, me deja sola. Así está el mundo. ¿Y a usted le parece muy interesante como que sí? Pero ¿cómo le parecía a Sedequías tener que escoger? O se comen el niño de esta o se comen el... Yo me imagino a Sedequías diciendo: bueno, dale siquiera una piernita pues. O sea, venga, eso es un conflicto, eso es un dolor, eso es una cosa que le estaba partiendo el alma. Y créame, al fornicario la fornicación le está partiendo el alma. Tener que dejar la fornicación le está partiendo el alma. Al avaro, dejar la avaricia le está partiendo el alma, porque tiene que tomar una decisión. Usted sabe lo que significa para una persona que toda la vida ha sido acostumbrada a ganar plata con injusticias, a tirar chuzo y mantenerse bien con sus bolsillos llenos, llegar al punto donde Dios le dice: deje eso. Y entonces, ¿ahora de qué voy a depender? Y entonces, ¿ahora de qué voy a vivir? El mundo nos necesita. El mundo nos necesita. Los padres que tienen hijos rebeldes, que han hecho todo lo que el gobierno les ha dicho que hay que hacer, todo lo que los psicólogos le han dicho: déjelo salir tranquilo a la calle para que él exprese su libertad. Y van donde otro psicólogo: no lo deje salir mucho para que el niño no se exprese demasiado, para que tenga nexos con la familia. Y va donde otro psicólogo: encierra a ese muchacho y los padres salen locos. ¿Y sabe qué salen a hacer? A preguntar, a buscar a un Jeremías. ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a eso? Porque saben que lo que conocen ellos, que la palabra de Dios fue, es y será. Pero ¿quién la va a entregar? ¿Pero quién se la va a entregar? El mundo nos necesita. Y por último viene un hombre llamado Ebed-Melech en el versículo 7 en adelante. Ebed-Melech dice que Dios tocó el corazón, no lo vamos a volver a leer, pero del 7 al 13 habla de Ebed-Melech, que Dios tocó el corazón de Ebed-Melech, un etíope, eunuco, siervo del rey. Y Dios toca ese corazón para que vaya y le diga al rey: rey, saque a Jeremías de allá, saque a Jeremías de allá, él se va a morir allá. Usted sabe lo que significa cieno. Cieno es pantano, un pantano como muy espeso, donde usted no se puede parar. Entonces usted cree que es medio firme, pero dice que Jeremías se hundió en el cieno. O sea, no era agua, no era un pozo lleno de agua, era un pozo lleno de una cosa pantanosa como arenas movedizas. Y hasta aquí llega Jeremías tapado. ¿Cuánto tiempo le queda de vida a Jeremías?
Pero Dios toca el corazón de Ebed-Melech. ¿Y saben qué es lo que sucede? Que en el capítulo 39, del versículo 15 al versículo 18, Dios promete bendecir a Ebed-Melech por haber sido sensible, por haber obedecido a la palabra de Dios y haber sacado a Jeremías del pozo lleno de cieno. En tercer lugar es porque Dios es quien toca los corazones y Dios da el crecimiento. Nosotros no nos podemos cansar de ser profetas en nuestra época moderna, porque Dios va a seguir tocando corazones y Dios va a seguir tocando vidas, va a seguir transformando corazones. Dios es el que da el crecimiento, no tú ni yo. Y así tú no veas crecimiento en tu casa, así tú no veas crecimiento en tu trabajo, así tú no veas crecimiento, no veas el fruto de lo que tú has sembrado, es que tú no estás aquí para ver el fruto, tú estás aquí para sembrar. La palabra de Dios nos envía es a sembrar. Entonces, nosotros, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos enseña que nosotros debemos de presentarnos delante de Dios como un sacrificio vivo. ¿Y qué es lo que sucede, iglesia? Que a la iglesia de hoy se le olvidó qué significa sacrificio vivo. ¿Qué significa sacrificio vivo? Una iglesia que se mueve, una iglesia que es activa, una iglesia que se preocupa, que se presenta: Señor, aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí está mi vida, aquí está mi cuerpo, aquí está todo mi ser. Yo soy pertenece a usted, dígame qué hay que hacer. Yo estoy en movimiento. ¿Por qué? Porque estoy vivo. La palabra de Dios nos enseña a empezar a dar un 100%, y el llamado es hoy, el llamado hoy para la iglesia, para cada una de las iglesias y las personas que nos están viendo por YouTube. El llamado es hoy a ser profetas, a llamar, a dar el 100%. Escuche bien esto: a dar el 100% de nuestro compromiso, de nuestra entrega en un mundo, en una iglesia, en una religiosidad que te están enseñando a duras penas a dar el 25%. En iglesias cristianas que te están enseñando a que a duras penas sacrifiques el 25%. Y cuando hablábamos ahorita de la economía de la iglesia, lo vemos reflejado. A ti te enseñaron: sacrifica tu tiempo para que hagas oración. Es que tu relación con Dios es importante. Listo. Sacrificamos tiempo y hacemos devocional. ¡Qué lidias! Pero lo hacemos. ¡Qué brega! Levantarnos media horita más antes de irnos a trabajar pero lo hacemos. Pero no te enseñan, pero tienes que ir a testificar en tu empleo. Tienes que ir a dar testimonio de lo que estudias de la palabra. El Señor te va a usar a las naciones, te va a causar enemigos en tu área laboral, tienes que ir a testificar al barrio, tienes que testificarle a tu familia. Y mucho menos te enseñan, tienes que ir a diezmar y a ofrendar en una iglesia, tienes que aportar para las misiones. Fuera de que diezmaste, fuera de que entregaste tus diezmos y tus ofrendas, también entonces vas a poder ofrendar para las misiones. ¿Ustedes saben cómo funcionan las misiones? Uno es el que va, otro es el que se queda orando por ese que fue, y otro es el que se aporta el que aporta económicamente para que se pueda ir. Hoy en día, el que tiene el llamado de ir, busque pues quien lo apoye para que vaya. Aparecen 5 o 6: yo oro por usted. No aparece uno que diga: ¿cuánto necesita país? Yo apoyo para esa obra de Dios, yo apoyo para las misiones. Yo me pregunto, una iglesia que todavía no ha podido pagar un salario pastoral, ¿cuándo va a poder sacar para apoyar fuera de sus pastores? ¿Cuándo va a poder sacar para apoyar misiones externas? A otras personas que vayan y hagan la labor. ¿Cuándo vamos a poder contratar dentro de la iglesia otras personas también pagas para que nos ayuden en la obra de Belmira, para que nos ayuden en la obra de San Pedro, para que nos ayuden aquí mismo, para que nos ayuden a fundar nuevas obras? La iglesia se estanca. ¿Por qué? Porque nos acostumbraron a dar el 25%. Porque siempre nos han hablado de un evangelio donde tú sacrificas el 25%, si mucho, cuando Dios nos está llamando a nosotros a ser hombres como Jeremías, que entregan el 100%. Y quiero terminar con esta frase. Esta frase es de Vladimir Lenin, un hombre que empezó una revolución en 1917, y una década después, o sea 10 años después, tenía un imperio
que abarcaba 1/3 de la población mundial. ¡Wow! Para sí creció ese hombre, para hacer maldad. Ese hombre sí que creció. Y la frase de ese hombre era: debemos adiestrar hombres y mujeres que le dediquen a la revolución no solamente sus noches libres, sino sus vidas completas. A eso se dedicó, a capacitar hombres y mujeres, a adiestrar hombres y mujeres que dediquen a la revolución no solamente las noches que les quedan, sino sus vidas enteras. Y tuvo éxito. La iglesia cristiana necesita capacitar hombres y mujeres que no le dediquen media horita diaria a Dios, que le dediquen sus vidas enteras. Y así vamos a poder pararnos frente a un mundo que nos está arrollando, que nos está barriendo, que nos está sacando, y les vamos a decir: no más. Cristo vive. El Señor es vivo y eficaz. El Señor es fiel y verdadero. Gracias. Yo quiero invitarle a usted a que tenga hoy un compromiso con Dios. Y si esta palabra le ha tocado, la canción que viene a continuación le va a ayudar a meditar. Hoy usted se va a levantar y va a hacer un pacto con Dios. Va a hacer un pacto delante de la presencia de Dios, donde le va a decir: Señor, hoy hacemos un pacto de hombres y mujeres que te quieren agradar. Si no conoce la letra de la canción, escúchela y tararéela. Pero si usted siente en su corazón la necesidad, yo le quiero invitar a que se coloque sobre sus pies. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, con manos limpias, corazón puro para ti. Si tú crees eso, yo te quiero invitar a que levantes tus manos hoy delante de la presencia del Señor y le digas: usa mi vida, Dios, úsame conforme a tu voluntad. Yo quiero ser un Jeremías. Señor, estoy en deuda contigo, estoy endeudado contigo, tú lo entregaste todo por mí. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Oh Rey, hacemos hoy